Vamos a seguir haciendo doble clic en una de las vedettes de la jornada, que será la IA. La IA no es futuro, la IA es presente, ¿no? Decía Amy Webb que es una tecnología de propósito general. No vino a cambiar una partecita, vino a cambiar las raíces de nuestra economía, de cómo trabajamos, de nuestras finanzas. Así que hoy la vamos a abordar desde muchísimas aristas distintas. Para eso la quiero invitar a Sofía Guidotti. Ella es Managing Director de Oracle Argentina y va a hablar de IA y datos, lo que tenés que saber hoy para decidir mañana. Sofía, bienvenida, un fuerte aplauso para ella. Gracias. ¿Qué pasaría si les dijera que el rol del CFO, tal como lo conocemos hoy, está pasando por la mayor transformación en décadas? Ya no se trata de balances, de márgenes, se trata de anticipar, como decían en el panel anterior, se trata de tomar decisiones con precisión, se trata de escalar. Me encantaría que pase. Bueno, ¿me pasan los slides? Si no, sigo. Hoy el mundo está invirtiendo 1.1 billones de dólares en inteligencia artificial. El crecimiento de las empresas, el 25% del crecimiento que se va a dar este año, viene del uso de la inteligencia artificial. Hoy estamos en un punto de inflexión. En los 60, en los 80 hablábamos del superciclo del procesamiento de datos, con el mainframe, con las bases de datos. Después en el 2000 pasamos al superciclo digital, que empezó con las computadoras, el internet, los celulares y llegó ahora con la nube. En paralelo se dio el superciclo empresarial, donde hablábamos de las aplicaciones empresariales, la automatización. Bueno, hoy estamos hablando de una transformación en la entrada al superciclo de la inteligencia, de la tecnología y la inteligencia. Cuando hablamos de superciclo no es una tendencia, es un cambio estructural a largo plazo que viene para quedarse. Argentina está dando los primeros pasos, la región está dando los primeros pasos en la adopción de la inteligencia artificial generativa y el mundo está dando los primeros pasos. Porque hoy lo que decimos es, esto va a ser una maratón y no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Pero sí hay datos que son concretos. El 92% de las empresas acá en Argentina dicen que van a aumentar la inversión en inteligencia artificial. Entonces, la pregunta no es si uso. Cada uno de nosotros lo que nos tenemos que preguntar es cómo la voy a usar, cuándo la voy a usar, para qué la voy a usar. La discusión de los líderes es cómo salgo de este hype de la inteligencia artificial, de las pruebas, como para realmente entender cuál es el impacto que va a tener en el negocio. ¿Cómo hago para tener este impacto en las eficiencias, en la reducción de costos, en el crecimiento de mi negocio? Hay un estudio de McKinsey que es muy interesante, que dice que el 78% de las empresas están utilizando la IA, pero solo el 1% se siente madura en el uso de la IA. Y un dato que es más importante todavía, menos del 20% dicen medir con KPIs cuál es el impacto de esta IA. Entonces, eso es lo básico. Si nosotros queremos medir el impacto, tenemos que entender cuál es el KPI que vamos a solucionar. El otro día estaba hablando con un director de finanzas y le preguntaba qué te gustaría escuchar en esta presentación, qué te gustaría escuchar de una empresa de tecnología sobre la IA. Y me dijo un montón de cosas, pero me llevo por ahí 3. Me dijo, ¿cómo hago para hacerlo rápido?
El tema de la seguridad de los datos es algo que me interesa, pero lo más importante es cómo hago para entender el resultado concreto que voy a tener con la IA. Hoy estamos en un mundo donde tenemos ideas, donde queremos ver, pero que no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Entonces ahora le voy a contar algunos ejemplos de qué está haciendo Oracle y cómo estamos utilizando la IA y generando impacto en las distintas industrias, y después por ahí un drop-down de por dónde empezar. Porque esto depende de cada uno de nosotros. Esto es una tecnología que no depende de la empresa en donde estamos, no es para grandes inversiones, es cada uno de nosotros cómo estudiamos, cómo cambiamos este modelo mental de llevarlo a la práctica, de probar, de aprender constantemente y de medir. Neospace es una fintech del segmento financiero que está rearmando el concepto de finanzas. Ellos utilizan la inteligencia artificial generativa para entender el estado de cada una de las personas, de sus clientes, entender sus gustos, entender dónde viven, entender cómo es la economía en cada uno de los mercados en donde están, y les ofrecen productos tailor-made para cada momento de la vida de la persona. Esto es un cambio radical en la forma de pensar las finanzas, ¿no? Generalmente tenemos una empresa financiera que tiene un set de productos que pone a marketing y sale a vender. Bueno, esto es al revés. Te conozco, te entiendo en profundidad, uso la IA generativa para analizar las N variables que tengo y desarrollo los productos tailor-made para tu necesidad. En la industria del retail es lo mismo. Doris es una empresa de Brasil que estamos trabajando que desarrolla un probador virtual y está trabajando, por ejemplo, con Decathlon. Las personas cuando entran al marketplace de Decathlon y eligen en su carrito qué es lo que se van a comprar, con Doris pueden tener un probador virtual que subís una foto y te dice exactamente cómo te queda esa prenda, de qué color, cuáles son las alternativas, cómo te quedan los distintos talles. Y esto ya empezó a generar no solamente un aumento del ratio de clic a compra, sino lo más importante es que bajó más del 50% la tasa de retornos de ropa que uno compra en el marketplace. Y esto obviamente impacta directamente en los costos de logística, porque ya no tenemos que estar devolviendo la ropa, armando, genera eficiencias. También está impactando en la salud. BioFi es una empresa que hace estudios clínicos para entender la resistencia a los antibióticos y a los remedios de los pacientes. Hoy hay una tendencia en el mundo que la resistencia a los antibióticos está aumentando y esto te está generando aumentos en la tasa de mortalidad. ¿Qué hace BioFi? Usa la IA generativa para analizar el ADN y la genética de cada uno de los pacientes y procesa rápidamente los estudios que antes tardaban entre 4, 5, 6 días a 4 horas. ¿Cuál es el impacto? Que en 4 horas el paciente puede tener el remedio indicado para él, que no le va a generar resistencia, cuando en el pasado por ahí arrancabas con un antibiótico genérico hasta que no sabían cuál era el bicho que tenías, no te daban el exacto para vos. Te baja los riesgos, te mejora la calidad del paciente, empezamos a aumentar la eficiencia de los medicamentos. Ahora, estos son ejemplos de cómo estamos usando la tecnología en la práctica, pero también cómo nos impacta a nosotros como personas, como empleados. Estamos trabajando con un banco, y este es un caso real. Gaby es un manager de Finance and Planning. Gaby trabaja en un banco, es un banco global, acá en Argentina. No es una persona de tecnología, no corre queries, no es experto en datos. ¿Qué hace Gaby? Hace análisis para armar la estrategia de su negocio. Entiende cuál es el margen de sus productos, entiende cuáles son los productos que crecen más, que crecen menos, pero ¿cómo toma estas decisiones? Bueno, tiene que hablar con su equipo de data, le pide información de los productos, de sus clientes, de las ventas. Cuando le llegue esa información después de 4 o 5 días, por ahí esa información llega mal. Entonces tiene que volver al equipo de BI y volver a pedirle que le vuelvan a mandar datos. Hoy el mercado financiero cambia, acelera, ocurre en tiempo real y no nos podemos dar el lujo de estar esperando una semana para tener la información y tomar una decisión. Esa información impacta el negocio
esa información hace que tomemos las decisiones tardes y que Gaby no pueda adelantarse, como estábamos hablando antes, a las decisiones. Bueno, ¿qué pasa si les diría lo que estamos desarrollando para Gaby? Es un asistente en formato de agente donde Gaby puede preguntarle y recibir información en tiempo real. Por ejemplo, no sé si llegan a leer, le está diciendo, tengo una reunión, necesito obtener información de la rentabilidad de los productos. O cómo está mi margen. Tarda 3 segundos, 5 y le responde. Le dice, bueno, ahora quiero que me lo detalles por tipo de producto, para entender no el total, sino empezar a segmentar y ir con más información a mi reunión con el gerente de planning, por ejemplo. Gaby está interactuando en lenguaje natural, Gaby está haciendo preguntas de negocio y el agente está contestando. Luego le empieza a preguntar, bueno, pero ¿por qué el producto de consumo es el más bajo? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cuáles son los factores que vos entendés que me está impactando el crecimiento? Y después le vuelve a preguntar, bueno, ¿qué me recomendarías? ¿Cuáles son las alternativas que me recomendarías hacer distinto para poder mejorar el KPI? Entonces, estos son ejemplos de cómo nosotros nos transformamos como personas, cómo usamos la tecnología para hacer las cosas distintas, para potenciarnos. Gaby sabe, pero en el momento que tiene la información en tiempo real, que puede hacer preguntas, que lo empiezan a desafiar, que le abren alternativas, puede tomar decisiones más rápidas, puede tomar decisiones en tiempo real y puede adelantarse, puede ser proactivo. Y esto impacta directamente al banco. Imagínense si esto que estamos armando con Gaby lo exponemos a los distintos roles adentro del banco. El beneficio que puede llegar a tener cuando nos ocupamos de cada una de las personas que puede empezar a potenciar y acceder a la información es infinito. ¿Y qué pasaría si les digo, si en vez de un agente ponemos un grupo de agentes? Y por ejemplo, los ponemos a trabajar en las cobranzas y les decimos que empiecen a llamar a los clientes que tienen deuda, a los morosos, y que les ofrezca planes específicos de pago a cada una de las personas dependiendo de la necesidad de cada una de las personas. Nos bajaría la tasa de deudores, empezaríamos a bajar la tasa de incobrabilidad, empezaríamos a mejorar el margen. Ahora, todo el mundo me dice, esto está buenísimo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago para llegar a esto? ¿Dónde tengo que concentrarme? Y estos son 4 puntos que para mí son claves. Son los 4 puntos de haber trabajado durante ya años en esto y estar trabajando con directores, con CEOs, con empleados. ¿Cuáles son los 4 puntos que tenemos que tener sí o sí para asegurarnos el éxito y asegurarnos que vamos a tener el retorno de esta inversión y no va a ser solamente un hype o un tiempo perdido, nos vamos a quedar en la prueba de concepto eterna? La primera es, el objetivo no es la tecnología, no es usar la IA por usarla. La primera es entender el caso de uso. ¿Qué es lo que quiero solucionar? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el impacto que voy a solucionar en mi negocio? Y ahí trabajo para atrás y veo cómo lo hago. El segundo punto es acotarlo. No tratemos de solucionar 10 problemas al mismo tiempo, no tratemos de entender cuál es el KPI y lo multiplicamos por 5. Quiero solucionar, ganar eficiencias, reducir costos, quiero vender más. No, elijamos uno, acotemos. Entendemos el problema de negocio que vamos a solucionar o el caso de uso, lo vamos a acotar a cómo lo vamos a medir y esto lo vamos a pensar con una mentalidad de replicarlo. Lo que nosotros construimos con IA es replicable como nos pasó con el caso de Gaby, es replicable a otros casos, a otras personas. Entonces, si tenemos la mentalidad de empezar chico, de entender cuál es el impacto, cómo lo vamos a medir y lo replicamos, vamos a tener esta agilidad para movernos rápido. Y el último punto son los datos y la seguridad.
Si nosotros usamos datos públicos, probablemente el outcome que tengamos del modelo o de lo que estamos haciendo de la gente va a estar mal, no va a ser confiable. Entonces es muy importante tener los datos privados, una gobernanza de datos claros y seguros para asegurar la confiabilidad de lo que estamos armando. Estos son los 4 puntos claves. Hoy la IA no está para grandes empresas globales con infinitos presupuestos. El mensaje acá que les quiero pasar es: cada uno de nosotros tenemos que hacer introspección en cómo la vamos a usar, para qué la quiero usar, qué estoy haciendo hoy yo, más allá de mi empresa, en términos de qué estoy probando, qué estoy estudiando, a quién le estoy pidiendo ayuda, cómo estoy hablando con mis pares, de qué manera la están utilizando. Paso a paso, esto se construye paso a paso. Y es una tecnología que viene a democratizar, está al alcance de todos. Y lo más importante es el cambio de paradigma. Antes las empresas de tecnología hablaban de cloud first, porque obviamente no existe cloud sin internet y no existe la IA sin cloud. Pero el paradigma hoy es distinto, es AI first más process first. Hoy estamos en un momento donde estamos rediseñando los procesos, donde las empresas están necesariamente transformando sus modelos operativos. Lo que funcionó en el pasado hasta hoy no necesariamente es lo que nos va a funcionar en el futuro. Entonces, aquellos que son exitosos son los que analizan y transforman sus procesos y después prenden la llave de la IA. Yo vengo de una empresa de tecnología. La tecnología no es el fin por sí mismo, es el medio, es el habilitador. Oracle tiene la tecnología, pero nuestro mayor valor es cómo los acompañamos en este proceso. Entonces acá lo llamo a acercarse, a hablar con nosotros. Es importante, pasamos muchísimo tiempo ayudándolos a definir este caso de uso, a definir la situación en la que está, a definir el conocimiento, a definir cómo tienen esos datos y poder acompañarlos en el proceso para realmente, como hablamos antes, obtener los resultados rápidos y poder tener un impacto en nuestro negocio. Al final del día, todo se reduce a poner la tecnología al servicio de los negocios, de las personas y del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Qué interesante cómo la exploración tiene que ser con valor. No busquen grandes exploraciones, busquen algo que quieran modificar. Ese proceso que está enquistado, ese proceso que es engorroso, ¿cómo puedo automatizar? ¿Cómo puedo hacerlo más ágil para que mi cliente lo sienta más simple?